Vamos a seguir en nuestro estudio del capítulo 8 del Evangelio de Lucas. Y vamos a ver ahora la próxima sección, que son los versos 22 al 25. En esta porción de escritura, Jesús calma la tempestad. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron, diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y, atemorizados, se maravillaban, y se decían unos a otros: ¿quién es este, que aun a los vientos y a las aguas manda, y le obedecen? Interesante porción de escritura. En estos versos, hay muchas lecciones, pero nosotros vamos a enfocar sobre una lección muy importante. Y en estos versos tenemos una lección muy importante de fe. Podemos titular esa porción de escritura: ¿dónde está vuestra fe? En el verso 23, repitiendo, dice: pero mientras navegaban, él se durmió. O sea que Jesús se durmió. Fue la idea de Jesús de cruzar el lago. Fue a mandato de él que ellos navegaban en el lago, o sobre el lago, el agua. Pero vemos que él se durmió. Es extraño, ¿no es cierto?, considerando esta escena tan extraña. Aquí vemos ambos la humanidad y la deidad de Cristo. En el relato que hemos leído, que vamos a estudiar, vemos tanto la humanidad de Jesús como también la deidad de él. Porque vemos aquí que en el relato él quedó dormido. Grande es el misterio de la piedad. Dios manifestado en carne. Y este misterio vemos en esta porción de escritura, porque vemos a Jesús aquí en un cuerpo humano. Un cuerpo humano de limitaciones físicas. Ahora, sabemos que Dios nunca duerme. Por eso nos extraña, porque vemos a Jesús aquí durmiendo. Y aparentemente estaba durmiendo bastante profundamente, porque los discípulos tenían que despertarle. Vamos a notar en el Salmo 121, los versos 3 y 4. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Y aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Así dice el Salmo acerca del omnipotente Dios, acerca de Jehová. Y estamos viendo en Lucas también al mismo Jehová, pero como un ser humano. El Salmo 121 habla de su deidad, y como tal, vemos que él, por supuesto, no duerme. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que guarda a Israel. Y aquí no se adormecerá ni siquiera, y tampoco, por supuesto, va a dormir el que guarda a Israel. Sin embargo, vemos a Jehová en carne, durmiendo. Toda la Escritura nos enseña muy claramente que Jesús tuvo un cuerpo humano. Él necesitaba el descanso. En Juan capítulo 4, verso 6,
vemos de nuevo la humanidad de Jesús. Dice así la Escritura que Jesús estaba ahí, y ahí estaba también el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Aquí vemos a Jesucristo, el omnipotente Dios, el eterno Dios. Jesucristo, el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Sin embargo, la palabra dice que fue cansado del camino y tenía que sentarse junto al pozo. Interesante escena. Es interesante contemplar a Jesucristo como un ser humano. Él tomó sobre sí la forma del ser humano. Dios le preparó un cuerpo en el cual Él habitaba. O, como Juan dice en su Evangelio, una tienda que Él puso por un tiempo, porque tenía que hacer redención, tenía que pagar el precio del rescate para la humanidad. En Juan vemos que Él puso a un lado su necesidad física de alimentos naturales para atender la necesidad espiritual de la mujer al lado del pozo. Jesús tenía que comer para mantener su fuerza. Otra vez es interesante, grande es el misterio de la piedad. Dios, el omnipotente, eterno Dios, pero manifestado en carne. En este caso, en Lucas, Jesús reprendió el viento. Esto muestra su deidad. Él durmió. Sí, y esto muestra su humanidad. Pero Él también mostró su deidad en calmar los vientos. Un hombre que se llama, su nombre es Dr. Thompson, y él escribió un libro que se titula La Tierra y el Libro. Y él escribe lo siguiente acerca del clima alrededor del mar de Galilea, porque ahí estaba Jesús y sus discípulos. Dice así: tan pequeño como es el lago y plácido en general, como si fuese un espejo, repetidamente lo he visto estremecerse y brincar, hablando del lago mismo, y hervir como un caldero, cuando conducido por vientos feroces de las montañas del este. Él está contando su propia experiencia en el mismo lugar donde estaba el Señor Jesucristo en este momento que estamos estudiando. Tales vientos no son solo violentos, sino bajan repetidamente y a menudo cuando el cielo es perfectamente claro. O sea que no hay ninguna señal de que va a haber una tempestad, que va a venir una tormenta así, porque el cielo es claro. Dice que a menudo pasa así, que de repente vienen los vientos cuando el cielo es perfectamente claro. Sigue diciendo: para comprender las causas de estas tempestades repentinas y violentas, debemos recordar que el lago, o sea que el lago de Galilea, yace en un punto bajo. Hay una meseta montañosa que se eleva a una altura considerable, extendiendo atrás para la selva del desierto y arriba para el monte Hermón. Las vaguadas han gastado o erosionado cañadas profundas y desfiladeros anchos, convergiendo en la cabeza de este lago. Y estos actúan como un embudo grande para atraer los vientos fríos de las montañas. Bueno, así fue la condición natural. Y bueno, considerando todo eso, nos suena como
como la vida, ¿no es cierto?, con tantas contrariedades y trastornos, ¿no es cierto? Todo prosiguiendo simplemente muy bien. Luego todo, en un momento, se cambia. Hay muchas lecciones y vamos a considerarlas en esta porción de Escritura, donde vemos a Jesucristo encontró de todo. Sí, Él fue un ser humano, pero Él siempre seguía siendo también el Hijo Divino de Dios, y muestra en esta porción de Escritura su deidad calmando el lago.